Hola, buenas tardes. No sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Poco. ¿Ahí? Hola. Ya. Ya, muchas gracias por la invitación al comité. Muy feliz de estar acá con ustedes y de presentarles algunas de las novedades de este protocolo. ¿Cuáles van a ser más o menos los temas que vamos a tratar? Es un poco de datos introductorios epidemiológicos y algunas de las novedades de cada uno de los eslabones que completan este protocolo de transmisión vertical. La transmisión vertical es una medida altamente efectiva, ¿no es cierto? Nos ha permitido disminuir los casos de pacientes con VIH pediátrico en el mundo y en Chile desde los últimos años, ¿ya? Pero pese a la alta efectividad, todavía nos quedan muchos casos pediátricos, ¿ya? Que quizás podemos todavía evitar. Ya de los casos de niños con esta infección, 90-95% son por esta vía de transmisión vertical. Pero afortunadamente se han evitado, gracias a este protocolo, muchas infecciones, más de 3 millones y más de 1,5 millones de pacientes que podrían haber fallecido. ¿Cuál es el rol fundamental en este éxito de este protocolo? Realmente son los antirretrovirales, ya, porque esos nos han permitido llegar con una carga viral materna al momento del parto indetectable y que nos ha permitido, ¿no es cierto?, este éxito en el protocolo. La meta de la OMS es poder llegar a una tasa de transmisión menor a un 2%, ¿ya? O de 0,3 por 1000 nacidos vivos, ¿ya? Y eso es para que tengamos ese dato como en memoria. ¿Cuáles son los momentos en el cual se puede transmitir el VIH a un niño en el momento del embarazo y parto? Principalmente es en el intraparto, el momento más álgido, ¿ya? Que puede llegar hasta un 70%. Después le sigue el momento del embarazo y la lactancia materna en el posparto. En tiempos antes de la era de terapia antirretroviral, ya en este un trabajo que es clásico, donde se ve que realmente cuál es la tasa de transmisión en una madre no tratada sin terapia, este puede llegar hasta un 45%. ¿Ya? Y acá vemos la comparación en pacientes alimentados con fórmula, niños y niños alimentados con lactancia materna, y vemos el impacto que tiene la lactancia materna, ¿ya? Que 15-25% pueden ser la transmisión en un niño alimentado por fórmula, versus esto puede llegar hasta 45% cuando los alimentamos con lactancia. Este es el trabajo ícono que todos ustedes conocen, que es el protocolo 076, que marcó un antes y un después en lo que es prevención de transmisión vertical, ¿ya? Y este trabajo partió con la sidobudina, que se ponía sidobudina al embarazo, endovenosa en el parto y al recién nacido. Y se lograron, ¿no es cierto?, una efectividad notable de esta tasa que podía llegar muy alta, que acá comparado con placebo era 25, disminuyó solo con el uso de sidobudina a un 8,3. Después de este protocolo han habido muchos cambios que son los que les voy a ir contando en esta media hora. ¿Cómo ha ido la epidemiología? Ustedes la saben mejor que yo, ¿no es cierto?, cómo han ido en aumento los casos de VIH adulto en nuestro país, acá en los últimos 10 años sobre todo, pero si vemos acá las gestantes, que son nuestro grupo adulto que nos interesa en este caso, vemos que en general en los últimos años se mantiene con un número bastante estable, ya alrededor de entre 150 y 200 embarazadas por año. ¿Ya? Que pese a este aumento sostenido, en este grupo etario se mantiene más o menos estable. Pese a ese aumento sostenido, la transmisión tanto en Estados Unidos y en Chile se mantiene a la baja. ¿Cómo es realmente la tasa de transmisión vertical en nuestro país? ¿Ya? Vemos que en los años 2014-2015 eran tasas bastante elevadas, ustedes ven 5-6%, ¿ya? Pero hubo un cambio a partir del año 2016, donde las tasas empezaron con un descenso y se han mantenido con una estabilidad alrededor del 2%, que es lo que nos ha pedido la OMS como meta, ¿ya? Pero vemos que en general esa tasa del 2% pudiera llegar aún menos que eso, sobre todo cuando analizamos otros países, ya como Reino Unido, Estados Unidos, donde la tasa es mucho menor que eso, ya menos del 1%, y en general se mantiene alrededor de un 0,4-0,6%. Entonces todavía esos casos que se ven el año 2022, 2 niños, el 2021, 5 niños, que es un número pequeño, pero que todavía podemos llegar a disminuirlos aún más,
Esta es la norma actual vigente en Chile para el programa de transmisión vertical, que si ustedes ven es del año 2012-2013. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis como comparativo de lo que nos propone la norma actual vigente y de las novedades que han habido en estos 10 años, ya en pos de una nueva norma que se va a venir lo más probable este año. ¿Cuáles son los eslabones de este protocolo? Todas las medidas que vamos a hacer en el embarazo, en el parto y después en el recién nacido, que los vamos a ir comentando. ¿Ya? Acá están, y vamos a ir analizando cada uno de esos 5 ítems ya según la norma actual vigente y los cambios que han habido en estos últimos 10 años. Primero partamos con el screening materno. ¿Qué nos dice nuestra norma actual? Dice que tenemos que tomar un ELISA en el primer control del embarazo, ¿no es cierto? Y repetir un segundo ELISA solo en mujeres embarazadas con factores de riesgo al tercer trimestre. Ya eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y ustedes lo han ido aplicando también sin que haya cambiado la norma, ya que se ha visto que hay una necesidad de poder repetir ese ELISA, ¿no es cierto?, en el tercer trimestre, así que ya eso es una práctica que se está haciendo más masivamente en todos los hospitales sin que todavía salga aplicado en la norma, ¿ya? Por lo tanto, una indicación importante es que ese segundo ELISA que vamos a hacer en el tercer trimestre tendría que ser a todas las embarazadas, ¿ya? Y la otra cosa muy importante es que el primer test de ELISA tiene que ser lo más precoz posible. ¿Y por qué eso? Porque se ha visto que mientras más tarde parte la terapia en esa embarazada, más es el riesgo de transmisión al recién nacido. Si partimos la terapia en el primer trimestre del embarazo, el riesgo de transmisión es de un 0,2%. Si partimos en el segundo trimestre, esto va a aumentar un 0,9%, y si partimos en el tercer trimestre, esto va a llegar hasta un 2,2%. Por lo tanto, la precocidad del diagnóstico y del inicio de terapia es fundamental. En el segundo eslabón de terapia antirretroviral materna, ¿qué es lo que nos dice nuestra guía actual? Es que iniciemos terapia entre las 14 y 20 semanas, y con este esquema que es Acetate, TC y Lopinavir, Ritonavir, ya con cargas virales que van mensuales, ya que claramente no es lo que estamos haciendo, ya, y también eso va a ir modificado después en la futura norma. Ya sabemos que la terapia antirretroviral embarazada es fundamental, es lo que nos marca la diferencia en el éxito del protocolo. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cuando no recibían terapia, el riesgo de transmisión era hasta un 20%, después con sidobudina baja un 10%, después con terapia dual baja un 3%, y con triterapia baja a un 1%. Por lo tanto, triterapia de todas maneras. El otro, esto en una cohorte de niños franceses, ¿no es cierto?, vemos que los otros 2 grandes factores es lograr carga viral indetectable, ojalá en el momento del parto, y que ese embarazo llegue a término. Porque ahí vemos, por ejemplo, en barras azules, ya que pacientes pretérminos y con cargas virales más altas, aumenta mucho más la transmisión, ¿ya? Y comparativamente, por ejemplo, con las barras que son moradas, ya que es un paciente de término, por ejemplo, si vemos ahí en cargas virales más de 10.000 copias, la diferencia entre que ese embarazo sea de término versus pretérmino es de un 6 de término, y el riesgo puede aumentar hasta 12. ¿Ya? Así que ahí vemos que la duración de la terapia, logrando un embarazo de término y una carga viral bajo 1.000, es, ¿no es cierto?, totalmente decidora del éxito de la terapia. ¿Cuál otro factor es importante en la terapia de la embarazada? ¿Cuáles son los antirretrovirales que vamos a decidir para que esa madre use? Y eso principalmente por cuál es el paso trasplacentario que tienen estos para lograr un buen nivel a nivel fetal. Ya este es un estudio, ¿no es cierto?, que comparó 103 estudios publicados, ya es un estudio que ya tiene años, desde el 2014, pero ya a ese nivel se veía que la asociación de inhibidores nucleócidos y no nucleócidos más darunavir o raltegravir era altamente eficaz para un traspaso placentario adecuado para ese feto. Por lo tanto, ya vemos que triterapia, partir precozmente, lograr que el embarazo llegue a término y lograr que esa embarazada llegue con carga viral indetectable son los focos donde nos tenemos que enfocar, ¿ya? Y este otro trabajo que nos demuestra que otro factor muy importante es partir lo más precoz posible esa terapia en la embarazada. Ya esta es una cohorte de 11.500 embarazos,
donde se comparó las tasas iniciales en los años 2000, que eran de 2,1, y después en los años 2010, que bajó a 0,4. ¿Y cuáles fueron los factores que marcaron la diferencia? Fue que la terapia partió más precozmente, ¿ya? Por lo tanto, según lo que dice la guía actual, ¿no es cierto?, partir a las 14 o 20 semanas, todos estos hechos demuestran que es mucho mejor partir lo más precoz posible para lograr que la terapia sea una terapia más prolongada para lograr un mejor éxito en ese embarazo. Por lo tanto, esa es una gran novedad con respecto a la terapia actual, o sea, la guía actual, inicio precoz, tomar siempre genotipificación, pero que eso no retrase la precocidad del inicio de la terapia. Y la otra gran novedad, que como ya lo contó también el doctor Beltrán, es el uso del dolutegravir en la embarazada, ¿no es cierto?, que es un antirretroviral muy potente, eficaz, que logra suprimir rápidamente la carga viral, pero que estaba esta alerta en el año 2018 que podían aparecer defectos en el tubo neural, ¿ya? Por lo tanto, se dejó de usar en embarazada, ¿ya?, por esta alerta, pero después se empezó a hacer una vigilancia sostenida, ¿ya? Y en 2021 ya datos aportaron que realmente no había esa asociación entre defectos del tubo neural y dolutegravir. Por lo tanto, es una terapia que es de elección en embarazada y así lo dicen la mayor parte de las guías, ¿ya? Así que esa sería otra novedad que sería necesario incorporar quizás en la próxima guía del Ministerio. Acá un trabajo que demuestra lo mismo, ya que está publicado en el Lancet del 2021, donde compara 3 regímenes, 2 con dolutegravir y 1 con efavirenz, y se ve, ¿no es cierto?, la eficacia virológica superior de dolutegravir en embarazada, y también que tiene menos efectos adversos en la embarazada y en muerte neonatal. Ya vemos abajo en la tabla que, por ejemplo, en la rama que usó efavirenz, hubieron 10 pacientes fallecidos recién nacidos versus 2 y 3 en las ramas que usaron dolutegravir. Así que también es más seguro para el neonato el que la madre la haya usado en el embarazo. Eso con respecto a la terapia materna. Ahora en el siguiente eslabón, que es el momento del parto. ¿Qué nos dice la guía actual? Parto cesárea, ¿no es cierto?, electiva a las 38 semanas, cuando la madre tenga y cuando la madre tenga cargas virales menores de 1000, poder ofrecerle parto vaginal, ya que es una idea que también ya ha ido entrando en la mayor parte de los hospitales. Se ha dejado de hacer cesárea electiva a todas las embarazadas y usar AZT en infusión endovenoso, ¿no es cierto?, durante el trabajo de parto, más nevirapina SOS si es que la madre no cumple bien con el protocolo o llega con cargas virales detectables. ¿Qué es lo nuevo con respecto a ese ítem? La sidobudina, ¿no es cierto?, está claramente demostrado su eficacia cuando se usa en el embarazo, en el momento del parto, porque va a disminuir, ¿no es cierto?, esta transmisión de 27 a 10% en mujeres que llegan con diagnóstico en el momento del parto, ¿ya?, o que llegan con cargas virales altas. Ahí no hay duda de su eficacia, ¿ya? Esto principalmente porque atraviesa rápidamente la placenta y logra niveles plasmáticos adecuados en el recién nacido, ¿ya? Pero ya hace bastantes años, en el 2013, apareció este trabajo que nos demuestra que quizás en un grupo de pacientes ya no es necesario usarla, ¿ya? Se comparó en una corte francesa de de 13 años de evaluación, donde se vio que en algunos casos se usó sidobudina endovenosa en el parto y en otros no. ¿Y qué se vio? Que en mujeres que sí tenían cargas virales mayores de 1000 era totalmente eficaz y necesario, ya que vemos ahí en el gráfico, ya que en mujeres que tenían estas cargas altas, la transmisión bajó de un 7 a un 2% con uso de sidobudina endovenosa, pero en el grupo de niños de bajo riesgo no tuvo impacto, ¿ya? Así que esto demuestra, y otros trabajos más que han aparecido, que uno pudiera prescindir de usar la ZT endovenosa en el trabajo de parto en los recién nacidos que son de bajo riesgo. Por lo tanto, ya las guías americanas y las guías británicas ya recomiendan el uso de sidobudina solamente en mujeres que llegan con cargas virales mayores de 1000 al momento del parto,
o que llegan con cargas virales desconocidas al momento del parto, que no son adherentes a terapia, o que tienen un test rápido positivo al momento del parto. Y cuándo no usar la acidobudina, cuando es una mamá adherente y que tiene cargas virales menos de 650. Por lo tanto, en ese momento, muchas quizás de nuestras pacientes ya no la necesitan usar. Esta tabla solamente es para mostrarles que tenemos ese gap entre cargas virales mayores de 50 y 1000, porque vieron que menores de 50 categóricamente guías británicas y americanas recomiendan ya no su uso, pero entre 50 y 1000 queda como a evaluación de expertos, ¿ya? Y sobre 1000 de todas maneras su uso. ¿Y qué pasa con la nevirapina al momento del parto? ¿Ya? La nevirapina, ya las pautas americanas ya realmente ya no la recomiendan en ningún momento y en ninguna ocasión, ni siquiera cuando hay un embarazo de alto riesgo, pero sí las guías británicas todavía las mantienen, principalmente en la mujer que se hace el diagnóstico al momento del parto por algún test rápido, ¿ya? Así que ahí se mantiene. Y para nosotros los pediatras es todavía importante porque, sobre todo en un embarazo pretérmino, ¿ya? Un embarazo pretérmino es muy complejo en general de tratar porque los prematuros son difíciles de dar terapias orales. Entonces la gran gracia que tiene esta nevirapina, habérsela dado a la madre, es que alcanza niveles plasmáticos adecuados hasta 7 días en el recién nacido. ¿Ya? Entonces, es una medida que, por lo menos desde el punto de vista chileno de infectólogos pediatras, todavía es muy necesario mantenerla. Y el parto, ya la cesárea, ¿no es cierto?, que era también una de las cosas importantes para cumplir nuestro objetivo de protocolo, también se ha ido flexibilizando. Ya la cesárea electiva, ¿no es cierto?, a las 38 semanas, solo se mantiene para pacientes de alto riesgo, es decir, VIH diagnosticado en el momento del parto, cargas virales altas, pacientes poco adherentes, o cargas virales desconocidas. ¿Ya? Y se ha ido aumentando cada vez más el parto vaginal. ¿Ya? Ahí podemos después conversar cada uno la experiencia que han tenido en sus hospitales, y eso se ha ido también plasmando con estas evidencias, pero hay mucha información con respecto a ello, ya donde principalmente reportes de países europeos, que el aumento de parto vaginal no se ha traducido con un aumento de la transmisión, por lo tanto es una medida segura. Ya acá en este trabajo vemos eso, ya que la tasa se mantiene en una tasa muy baja de 0,3% haciendo parto vaginal versus parto cesárea en pacientes que tienen cargas virales indetectables. ¿Ya? Y sí, hay más riesgo en esa mujer al hacer cesárea por todos los riesgos obstétricos que eso tiene. Por lo tanto, es una medida que tiene mucha evidencia. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, la realidad italiana, que también la tasa de transmisión fue mínima, con un aumento también sostenido del parto vaginal, se mantienen en 0,4% estable, ¿ya? Así que también se sugiere aumentar el uso de parto vaginal. Acá la experiencia finlandesa, que también se mantiene con la misma idea, el parto vaginal, ahí ustedes lo ven en celeste, como ha ido aumentando con el paso de los años, y sin alterar la transmisión vertical al recién nacido. Por lo tanto, es una medida segura en el setting de paciente con cargas virales indetectables. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de parto vaginal? La Asociación Británica en pacientes con menos de 50 copias, los franceses con menos de 400 copias, los estadounidenses con menos de 1000 copias, ¿ya? Así que en general es una medida que ahí la comisión de expertos de la próxima guía va a tener que poner el límite que se va a determinar para nuestro país. ¿Y qué pasaría ahora con el eslabón del recién nacido? Ya nuestra guía actual sugiere dejarle acidobudina 6 semanas a todos los recién nacidos hijos de madre positiva. ¿Ya? Y nevirapina si es que este paciente es hijo de una mamá que tiene cargas virales altas. Ya en este aspecto hay hartas novedades, ya que, como hemos visto, no todos los embarazos tienen el mismo riesgo de transmisión. Por lo tanto, ese recién nacido también va a tener diferencias en su clasificación de riesgo, ¿ya? Y eso ha ido evolucionando. Por ejemplo, el año 2015 ya se empezó a hablar de bajo y alto riesgo de transmisión para ese recién nacido.
Y ahí ya se sugería que, por ejemplo, el bajo riesgo quedara solo con sidobudina y el alto riesgo se le adicionaran 3 dosis de nevirapina. Después del año 2018 ya se mantuvo que el bajo riesgo uno pudiera disminuir de 6 semanas a 4 semanas el bajo riesgo, y el alto riesgo también, en algunos casos, dejarle 3 drogas al recién nacido. Y el 2020 ya claramente la sidobudina en bajo riesgo se mantiene en 4 semanas y en el de alto riesgo terapia de 3 drogas. Por lo tanto, eso ha ido variando con el tiempo y hay harta evidencia que fundamenta eso mismo. Este gráfico, que es difícil de leer, es solamente para mostrarles que las guías británicas ya hacen una otra subcategorización, que es el paciente de muy bajo riesgo. Y ese paciente es un paciente término, con una madre adherente, con carga indetectable, ¿ya? Y en ese paciente ellos están usando solo 2 semanas de sidobudina en el recién nacido, ¿ya? Y eso ya llevan hartos años de experiencia usándolo. Después tienen un grupo que es de bajo riesgo, ¿ya? Que es alguno que no cumple alguno de los ítems, pero que la mamá sí está indetectable, y usan 4 semanas, y en el de alto riesgo que usan esta triterapia. Ya hay hartos trabajos que también fundamentan el poder haber reducido la sidobudina de 6 semanas a 2 semanas. Ya acá vemos este grupo, ¿no es cierto?, que fueron 118 binomios, y en el de bajo riesgo se disminuyó a 2 semanas la sidobudina sin poner en juego el aumento de transmisión vertical. Así que es seguro, y en base a estos trabajos fue que ya en el grupo de muy bajo riesgo se pudo disminuir de 6 a 2 semanas el uso. Este otro trabajo también del 2011 ya mostró también que el antirretroviral para el recién nacido de 4 versus 6 semanas no impactó en el aumento de transmisión, y sí benefició a ese recién nacido en menos toxicidad hematológica, que es realmente lo que les produce con el uso de sidobudina. Por lo tanto, el riesgo muy bajo, ya con toda esta experiencia, los británicos recomiendan que el neonato reciba solo 2 semanas de sidobudina, ya que es una madre que haya usado terapia por más de 10 semanas, que llegue al parto con cargas virales indetectables, ya, y que sea un embarazo de término. Cuando usar 4 semanas, según los británicos, es algún paciente que no cumpla todos esos criterios, pero que tenga cargas indetectables, o un pretérmino con una madre que haya usado terapia materna por más de 10 semanas y con cargas indetectables. Y en ambos grupos, 4 semanas de sidobudina. Y este trabajo, ¿no es cierto?, que son un grupo de pacientes hijos de madre de alto riesgo que no se trataron durante el embarazo, y que se usaron 3 opciones de tratamiento en el recién nacido. Uno es sidobudina sola, otro es sidobudina más 3 dosis de nevirapina, y otro 3 drogas en el recién nacido. ¿Ya? Y demostró ampliamente, ahí ustedes ven en el gráfico en rojo, la sidobudina sola en pacientes de alto riesgo, mayor transmisión comparativamente con sidobudina más 3 dosis de nevirapina versus también 3 dosis de tratamiento al recién nacido. Por lo tanto, este trabajo es realmente el que apoya, es que el paciente de alto riesgo tiene que usar un esquema distinto a sidobudina sola, o sidobudina con 3 dosis de nevirapina, o 3 drogas de tratamiento. ¿Cuáles son, para que recordemos, las embarazadas de alto riesgo? Madres diagnosticadas al parto, madres sin adherencia, madres que no llegan con supresión viral, o que hacen la primoinfección en el embarazo o durante la lactancia. Todas esas madres son consideradas así, y la opción es darle al recién nacido 3 drogas. Estados Unidos lo clasifica distinto a los británicos. Ellos solamente lo clasifican como bajo y alto riesgo, ¿ya? Y con las mismas indicaciones que vimos de cada uno de ellos, y ellos todavía sugieren mantener en el grupo de alto riesgo sidobudina y 3 dosis de nevirapina. Y en el de muy alto riesgo, es decir, pacientes que lleguen con muchos factores de alto riesgo, que es recomendable el uso de las 3 drogas. ¿Ya? Lo más probable es que sea esta más la realidad que se va a tomar acá en Chile, más que la guía británica de usar en algún grupo 2 semanas. 5 minutos. La terapia, importantísima partirla muy precozmente. Ya está claro que si la partimos la terapia en el recién nacido más de 72 horas, la eficacia va a ser mínima.
¿ya? Y siempre tomar hemograma, ¿ya? Porque la toxicidad hematológica es muy alta en el recién nacido. ¿Ya? Por lo tanto, este trabajo que solamente para demostrar algo que es bastante evidente, que usar menos sidobudina, en este caso usaron 2 semanas, disminuye esta toxicidad hematológica, ¿ya? Por lo tanto, ese es el gran beneficio de poder disminuir esa terapia en los recién nacidos. Y 2 palabras de lactancia materna, ya cuáles son las novedades. En general todavía es un mecanismo de transmisión bien importante en el mundo. Estados Unidos todavía, ¿no es cierto?, es categórico en que se suspenda la lactancia materna en el hijo de madre VIH. Las guías británicas también sugieren lo mismo, pero abren un poco la puerta ya a madres que tienen cargas indetectables y que tienen buena adherencia, pero que tienen el deseo de amamantar. Ya ellos abren ahí esa puerta y ¿qué es lo que determinan? Es que si esa madre quiere hacerlo, está en su voluntad de hacerlo, que uno le tiene que hacer una consejería y un seguimiento al recién nacido con PCR mensual todos los meses hasta 2 meses suspendida la lactancia materna, y cargas virales a la madre también todos los meses hasta 2 meses suspendida la lactancia materna. ¿Ya? Eso realmente, conversado también a nivel local, no es algo que se vaya a permitir, y vamos, son más de la idea de mantener la suspensión total de lactancia materna todavía en Chile. El recién nacido, ¿no es cierto? Pues ustedes saben que el diagnóstico se hace con 3 PCR al momento de nacer, al mes y a los 3 meses. También hay novedades en eso. En el grupo de alto riesgo se agregan más PCRs, ya hasta otras más a los 6 meses. Y en el de bajo riesgo se flexibiliza un poco la fecha, y siendo la última PCR se tomaría a los 6 meses. ¿Ya? Manteniendo esa prueba que le hacemos de ELISA a los 18 meses como para cierre del caso. Y de las inmunizaciones del recién nacido, vacuna rotavirus, ¿no es cierto?, que es una vacuna viva, ya se preconiza también el administrarla a todos los niños, salvo pacientes que estén realmente infectados, y la BCG, ya también las guías británicas en el paciente de bajo riesgo o muy bajo riesgo sugieren administrarla. Ya también acá en Chile es más de la idea, ¿no es cierto?, de mirar primero los CD4 antes de poner esa vacuna. Por lo tanto, en resumen, ¿cuáles serían estas novedades comparativamente con la guía actual? ¿No es cierto? El screening materno, primer y tercer trimestre, test rápido en el parto, la terapia materna, inicio muy precoz y considerar el dolutegravir, aumentar los partos vaginales en el grupo de embarazadas que cumplen con los criterios, ya sidobudina intraparto y nevirapina intraparto solamente en casos de alto riesgo, clasificar el riesgo del recién nacido, ¿no es cierto?, en alto y bajo riesgo, y actuar de acuerdo a las normativas con respecto a eso. La lactancia materna, que seguimos, ¿no es cierto?, con suspensión, y teniendo claro que esas luces que se ven ahí con las guías británicas, y lo que conversamos de la inmunización. ¿Cuáles serían los eventuales cambios que se vienen en la guía que sería este año 2023 entonces? Son muchas de las cosas que ya les comenté: dolutegravir en embarazada, aumentar la vía vaginal en el parto, ya cesáreas si las cargas virales son más de 50, ese es más bien el punto de corte que se va a poner en Chile, AZT endovenoso a la madre solo en cargas virales mayores de 50, ya profilaxia recién nacido, que se va a usar más bien, más bien de la guía americana, bajo y alto riesgo, con 4 semanas al de bajo riesgo, y al de alto riesgo 6 semanas de sidobudina más 3 dosis de nevirapina o triterapia. Por lo tanto, como conclusión, el protocolo de transmisión vertical es altamente eficaz, ¿no es cierto? La meta de la OMS es menos del 2%, pero podemos llegar aún más, teniendo como referencia lo que las experiencias europeas. Ya todas estas medidas están en constante evaluación, así que tenemos que ir adaptándonos a ello, y este es un trabajo multidisciplinario desde APS, obstetricia, maternidad, pediatría, etc. Así que se viene esta nueva norma con todos estos cambios que esperamos que salga este año. Eso.